Bienvenidos a interbolivia.com. Muchos nos han escrito de que quieren que incluyamos los podcasts que realizamos en las otras redes, así que desde hoy estarán disponibles también en esta plataforma de YouTube y Facebook. Te agradecería que los compartas, eso nos ayuda muchísimo para seguir trabajando. Empecemos. En medio de investigaciones, un nuevo terremoto entre cruces de acusaciones vapulea al caso Murillo. ¿Quién puso a Murillo en el gabinete de Áñez? Su padrino fue Samuel Doria Medina, dice Lizárraga. El mencionado, ni corto ni perezoso lo desmiente, con una celeridad contraria a cuando detenieron a Murillo en los Estados Unidos. Él, Doria Medina, fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de Gobierno, dijo Roxana Lizárraga. La detención de Arturo Murillo en Estados Unidos, acusado de soborno e intento de lavado de dinero, sigue causando remesón político. ¿Quién lo puso en el gabinete de Jeanine Áñez? Samuel Doria Medina fue uno de los padrinos, develó Roxana Lizárraga, su otrora colega. El empresario, jefe de Unidad Nacional, fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de Gobierno. No solamente eso, Arturo Murillo era amigo personal de Jeanine Áñez, contó la noche de este lunes la exministra de Comunicación a Radio Fides. Yo sé, porque me encontraba en Palacio de Gobierno, que habían dos personas que podían ser los ministros de gobierno, y uno de estos era el señor Tomás Monasterios, que era, no recuerdo, creo que era diputado de Demócratas, del partido que sacó el 4% en Bolivia, de Rubén Costas, y la otra persona era Arturo Murillo, que había tenido una pelea muy fuerte con, o se había salido del partido de Samuel Doria Medina, pero que Samuel Doria Medina siempre lo ninguneó y no me explicaba cómo era esa relación, porque Doria Medina fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Jeanine Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de Gobierno, pero no solamente eso, sino que Arturo Murillo era amigo personal de Jeanine Áñez. ¿No? Hay varias personas que hacen su llamado. Murillo se movió con mucha gente para que lo puedan apoyar, porque él quería ser el ministro de Gobierno, y la relación que tenía con la presidenta Jeanine Áñez era muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hizo que el señor Arturo Murillo llegue al gabinete. En un momento, al inicio, no tenía el control del gabinete, porque no tenía, si quieres, el respaldo de muchos de los ministros, ¿no? Los ministros conocíamos de las limitaciones de Arturo Murillo, y ahí empezaron los primeros impases con Murillo. Él creyó que siendo ministro de Gobierno tenía todo el poder del mundo, cuando no es así. Los puestos son muy circunstanciales y hay que trabajar por un país, y nuestra misión era trabajar por un país, no trabajar por uno mismo. Y existieron muchas cosas irregulares, y inmediatamente Murillo, cuando tuvo esas respuestas y las reacciones que yo tuve con él, inmediatamente contrató a un periodista boliviano que radicaba en el extranjero, el señor Eric Foronda, para tratar de hacer un ministerio paralelo de comunicaciones. ¿Él lo contrata? ¿Arturo Murillo lo contrata a Eric Foronda? Murillo lo lleva a Eric Foronda a que él se haga cargo de la presidenta y de todo el entorno, ¿no? Que se haga cargo prácticamente de todo lo que tenía que pasar en el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, trabajaba Eric Foronda muy de cerca también con la señora
María Laura Landívar, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, de apellido Landívar, que es la senadora suplente de Óscar Ortiz. Entonces, Murillo controlaba a estas dos personas y decidía quiénes iban a ingresar donde Yanine Áñez, quiénes iban a conversar con Yanine Áñez, quiénes iban a poder tener acceso a ella, ¿no? Y yo tuve contactos con Yanine Áñez y los tengo todavía registrados en mi teléfono. En ese momento también era muy cercano Óscar Ortiz a Murillo, pero no estaba dentro del gabinete, pero él estaba más en Palacio de Gobierno, en el despacho de la presidenta, que en la misma Asamblea Legislativa. Y por el otro lado estaban los venianos, ¿no? Que eran Yerko Núñez, Rodrigo Guzmán, Álvaro Coimbra. Yerko Núñez, muchos dicen, era muy cercano a Murillo, ¿no? Yerko Núñez tenía una relación difícil con Arturo Murillo, ¿no? Y sé que mientras pasaban más los días, la relación se ponía mucho más tensa. Y también tenía una relación muy difícil conmigo, ¿no? En algún momento Yerko Núñez. La primera llamada de Yerko Núñez fue para pedirme que se trabaje por Yanine Áñez, y me dio a entender que quería trabajarse por Yanine Áñez candidata. Yo ya le había creado una imagen a Yanine Áñez, tú sabes que era una senadora que no era muy conocida en el país, y se tenía que trabajar un perfil de la presidenta que estaba representando en ese momento al país. Por eso es que yo hacía la línea, daba la línea de todo lo que se tenía que declarar al gabinete todos los días, muy temprano, ver las noticias, qué ministros podían hablar y de qué temas. Y inmediatamente eso molestó, por ejemplo, al ministro Murillo, ¿no? Que dijo, no, que no sea Roxana la que dé la línea, ¿por qué tiene que dar la línea a ella? Doria Medina, por cuya alianza, Unidad Demócrata, fue uno de los principales impulsores del gobierno transitorio. La noche de este lunes negó las alusiones de Lizárraga. Acepté la candidatura vicepresidencial en enero de 2020. Ahí comenzó mi relación política con Áñez. ¿Cómo podía haber sugerido ministros antes? Murillo dejó en 2018. ¿Por qué lo querría como ministro?, respondió en su cuenta de Twitter. En las negociaciones al margen de la Asamblea Legislativa que la Iglesia Católica y la Unión Europea propiciaban luego de la renuncia del presidente Evo Morales, el dirigente fue quien conminó a delegadas del movimiento al socialismo a tomar una decisión sobre la fallida sucesión constitucional. Bueno, apúrense a hablar con su bancada porque con ustedes o sin ustedes tenemos un plan B, citó a Doria Medina la exdiputada Susana Rivero en el streaming Piedra, Papel y Tinta de La Razón. Lizárraga, quien nada más al llegar al gabinete el 14 de noviembre de 2019 dijo que el gobierno va a actuar conforme a ley en casos de periodistas o pseudoperiodistas que estén haciendo sedición, contó que se fue de Bolivia porque hay una dictadura que no solamente es manejada por el masismo, sino por un comunismo fracasado y porque, en su criterio, su libertad estaba en riesgo. La otrora periodista contó detalles de la llegada de Murillo al gabinete. No tenía el respaldo de muchos de los ministros conocíamos de las limitaciones de Arturo Murillo. Ahí empezaron los impases con Murillo, porque creía que siendo ministro de gobierno tenía todo el poder del mundo, cuando no es así, comentó Lizárraga, que inicialmente fue acogida en Perú. Dijo que uno de esos impases ocurrió precisamente con ella, cuando la tarde del 15 de noviembre comenzaba a reportarse las muertes de la masacre de Sencata, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Bolivia. Al principio del gobierno de Áñez, una mayoría opositora al MAS había respaldado el gobierno transitorio, como los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, el entonces dirigente cívico Luis Fernando Camacho y el gobernador Rubén Costas. Detenido Murillo en Estados Unidos, Doria Medina marcó distancia con el exministro, quien fue antes militante y legislador de Unidad Nacional. Arturo Murillo dejó en el 2018, su visión autoritaria generó desavenencias en la oposición democrática. Varias veces observé públicamente su accionar como ministro.
La corrupción indigna venga de donde venga, dijo el empresario la noche del 26 de mayo. Fugado desde el 4 de noviembre del año pasado, Murillo fue detenido entre el 20 y 21 de mayo en Estados Unidos, acusado junto a su otrora jefe de gabinete, Sergio Méndez, por soborno, conspiración e intento de lavado de dinero. El Departamento de Seguridad Nacional de aquel país estableció que los ilícitos fueron perpetrados en la adquisición de material antidisturbios en 2019, por el que el Estado de Bolivia pagó $5,6 millones a la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions, BTS, en cuentas en Estados Unidos. El negociado tuvo un sobreprecio de $2,3 millones. Doria Medina niega haber sugerido a Murillo y dice que su relación con Áñez inició en 2020. La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga dijo que el líder de Unidad Nacional sugirió que Arturo Murillo sea el ministro de Gobierno de Jenín Áñez. Yo creo que todos queremos dejarles a nuestros hijos un país mejor que el que hemos recibido, con más oportunidades, especialmente en nuestro país, que hemos visto cómo miles de jóvenes han tenido que irse del país a buscar un trabajo, a buscar oportunidades. Segundo, si las personas que hacemos las cosas correctas no nos metemos en política, ¿cómo podríamos después reclamar de las cosas que hacen con el gobierno? Entonces, yo te diría que una vocación de servicio que tengo desde muy joven, incluso yo he estudiado y me he especializado en economía, más bien he sido empresario por accidente, pero yo había tomado la decisión de trabajar por el país desde cuando entré a estudiar. Ahora, los tiempos de la anterior elección eran cortos, estos son más cortos aún. ¿Cómo se plantea y cómo se escribe una propuesta país en tan corto tiempo? Nosotros tenemos claro lo que hay que hacer en el país. Estamos trabajando en compatibilizar porque somos la alianza más importante, yo la llamo la unidad posible. 5 partidos que se han puesto de acuerdo: Unidad Nacional, Demócratas, Solvó, Unir de Tarija, Poder. Entonces hay que compatibilizar la visión de país. El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, negó este lunes haber propuesto nombres para que formen parte del gabinete de la expresidenta transitoria Jenín Áñez, como apuntó la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, quien dijo que el empresario fue uno de los padrinos de Arturo Murillo. Murillo fue detenido la semana pasada en Estados Unidos, acusado de soborno y lavado de dinero. Además, debe enfrentar en Bolivia al menos 9 procesos penales, entre ellos uno por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Los hechos develados en Estados Unidos desataron varios cuestionamientos en Bolivia, además de peticiones de que sea juzgado para responder incluso por parte de sus excolegas en el gabinete ministerial de Áñez y la propia exmandataria. En medio de esos señalamientos surgen voces que denuncian autoritarismo por parte de Murillo y de quienes cuestionan la relación de la exautoridad con Áñez, como Lizárraga, quien apuntó a Doria Medina de haber avalado la designación de Murillo. Doria Medina, fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de Gobierno, dijo la exministra de Comunicación a Radio Fides. Ante esa acusación, el líder de Unidad Nacional escribió en su Twitter que su relación con la expresidenta comenzó recién en enero de 2020, cuando aceptó acompañar la candidatura presidencial de Áñez como candidato a vicepresidente y que antes de ello Murillo había sido expulsado de ese partido por desacuerdos. Acepté la candidatura vicepresidencial en enero de 2020. Ahí comenzó mi relación política con Áñez. ¿Cómo podía haber sugerido ministros antes? Murillo dejó Unidad Nacional en 2018. ¿Por qué lo querría como ministro? La señora Lizárraga se confunde o miente. Unidad Nacional no fue parte del gobierno interino, escribió en su red social. Sin embargo, Áñez pudo acceder a la presidencia como senadora de la Alianza Unidad Demócrata entre el Movimiento Demócrata Social y Unidad Nacional. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal interbolivia.com. ¿Quién crees que miente y quién crees que dice la verdad? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. Nos vemos en el próximo informe. ¡Carajo, no me puedo morir! El reportero eres tú.
Visita nuestro sitio web interbolivia.com y descárgate nuestra aplicación. ¿Qué esperas para formar parte de esta gran familia?